Vamos por favor a Romanos capítulo 8. Seguimos nuestra exposición de esta preciosa carta a los romanos que hemos titulado el Evangelio de Dios. Y hoy nos vamos a enfocar en los versos 17 al 25 del capítulo 8. Romanos 8, versos 17 al 25. Escuchemos con atención la palabra de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Porque considero que los padecimientos del tiempo presente no son dignos de comparar con la gloria que pronto nos ha de ser revelada. Pues la creación aguarda con ardiente anhelo la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación ha sido sujetada a la vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza, de que aun la creación misma será librada de la esclavitud de la corrupción para entrar a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo la creación, sino también nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos, aguardando la adopción de hijos, la redención de nuestro cuerpo. Porque fuimos salvos con esperanza, pero una esperanza que no se ve no es esperanza, que se ve no es esperanza. Pues ¿quién sigue esperando lo que ya ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con perseverancia lo guardamos. Hasta allí la lectura de la palabra de Dios, palabra que es infalible, inerrante y suficiente. No cabe duda que el mundo en el que nosotros vivimos está profundamente fragmentado. Hay divisiones, hay conflictos, hay separaciones, hay enfermedades. Esas cosas las vemos a diario. Basta por unos breves minutos ver las noticias. ¿Qué es lo que vemos allí? ¿Qué es lo que se nos informa? Diferencias, ataques personales, partidismos exacerbados, enfermedades terribles, etc. Y frente a esa triste realidad se levantan las voces optimistas que dicen: trabajemos por una sociedad más empática. Esforcémonos para tener un mundo mejor. Ahora, por muy loables que puedan ser dichas afirmaciones, el gran problema es que no pasan de mensajes bien intencionados que se quedan tristemente en el aire. Ahora, si eso vemos en el mundo, ¿qué podemos decir de la iglesia, del pueblo de Dios, del pueblo del pacto? ¿Estamos exentos de sufrimiento? ¿Estamos exentos de dolor? Bueno, varios hemos perdido seres queridos. Otros tienen familiares, hijos, cónyuges que están enfermos. Algunos de ustedes están luchando contra alguna enfermedad fuerte, terrible, cáncer. Algunos están lidiando con todo tipo de enfermedades autoinmunes. Otros luchan con la depresión que los persigue durante años, años y años. Bueno, nuestro texto, el texto que acabamos de leer hoy, trata exactamente de eso. ¿A qué me refiero? Trata del sufrimiento y de la verdadera esperanza. Trata acerca de entender el designio, el plan de Dios en el sufrimiento, de ver más allá de nuestro sufrimiento y aprender a esperar con paciencia la gloria que aún está por ser revelada en nosotros. Hay tres cosas que yo quiero destacar del texto de hoy. En primer lugar, aquí vemos el sufrimiento y la gloria juntamente con Cristo. Eso es lo primero que encontramos aquí. En segundo lugar, tenemos el sufrimiento y la gloria juntamente con la creación. Y finalmente, tenemos
esperanza en medio del sufrimiento. Entonces, con eso presente, nuestro tema para hoy es el siguiente: sufrimiento actual, gloria futura. Sufrimiento actual, gloria futura. Vamos entonces con lo primero: sufrimiento y gloria juntamente con Cristo. Pablo en esta sección nos dice lo siguiente: Jesús sufrió y fue glorificado. Los cristianos que están unidos a Él sufrirán también y luego serán glorificados. Cristo, ¿verdad?, nuestro hermano mayor, va a la cabeza y nosotros le seguimos. Él es el modelo. No hay otro. ¿Entiendes eso? Miren por favor el versículo 17. Dice: y si somos hijos, también somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aquí tenemos la primera parte del argumento del apóstol Pablo. ¿Cuál es la gran característica del hijo, de la hija de Dios, que es coheredero juntamente con Cristo? La respuesta de Pablo es que está unido a Cristo en su sufrimiento y está unido a Cristo en su gloria. Ahora, sería bastante tentador adelantarnos un poco y enfocarnos principalmente en lo que aprendemos aquí acerca de nosotros. Vamos a llegar allá en algunos minutos. Pero yo quiero que capten primero cómo el apóstol Pablo describe el ministerio terrenal de Jesucristo como un ministerio de sufrimiento, como un ministerio de dolor. Entonces, nuestro sufrimiento es padecer con Cristo en su sufrimiento, en el sufrimiento de Él. Él es el principal sufriente y nosotros estamos unidos a Él en su sufrimiento. Cuando uno lee las Escrituras, inmediatamente percibe que se describe el ministerio terrenal de Jesús como uno plagado, repleto de sufrimiento. Es más, se nos dice que Él era varón de dolores, experimentado en quebranto. Él dice: las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos tienen nidos, pero yo, el Hijo del Hombre, no tengo dónde recostar mi cabeza. Cristo fue un profeta sin honra en su propia tierra, sin reconocimiento en su propia tierra. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Fue despreciado y fue desechado entre los hombres. Nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Como nos dice el libro de los Hebreos, por lo que Él padeció, aprendió obediencia. La Escritura nos dice que al Señor le agradó quebrantarlo, y el castigo que nos trajo paz recayó sobre Él, y por su llaga nosotros fuimos sanados. Por lo tanto, ¿cómo describen las Escrituras el ministerio terrenal de Cristo Jesús? Como una vida de sufrimiento. Ahora bien, es cierto que los sufrimientos de Jesús fueron únicos. ¿Por qué? Porque fueron expiatorios, es decir, pagaron la pena por nuestro pecado, ganaron perdón y nueva vida para todos los creyentes. Solo el sufrimiento del Dios hombre, solo el sufrimiento de Jesucristo podía asegurarnos la salvación. Nuestros sufrimientos, nuestros dolores no tienen ese poder. No pueden hacer eso. Por lo tanto, sus sufrimientos, los sufrimientos de Cristo, superan todo lo que nosotros podamos imaginar, todo lo que nosotros podamos comprender. Ojo, no solo soportó sufrimiento físico, sufrimiento emocional. Él soportó el horror de la ira de Dios, el horror de la maldición debido a nuestros pecados. Pero su humillación y sus sufrimientos terrenales dieron paso a su exaltación celestial, a su glorificación. Por eso la Escritura nos dice que Él es el primogénito entre los muertos,
El Señor resucitado, el ascendido al cielo, Él está en lo alto. Él ha derrotado al pecado y a Satanás, a la muerte y al infierno. Y Él está sentado en el trono de gloria y tiene el nombre que es sobre todo nombre. Él está sentado a la diestra de la majestad en lo alto y desde allí preside, gobierna todas las cosas, toda la creación. Él es el león de la tribu de Judá, que es digno de tomar el rollo, de abrir sus sellos para que los propósitos de Dios para el fin del mundo se cumplan. Él es el Hijo del Hombre, que camina entre los candelabros, que está presente en medio de su iglesia. Ese hombre sufriente en el Calvario, ahora mismo, es el Señor exaltado, es el Señor de gloria. Y todos le debemos nuestro amor, nuestra alabanza, nuestra adoración y nuestra obediencia completa para siempre. Ese entonces es el modelo. Sufrimiento actual, gloria futura. Y Pablo dice en el versículo 17 que ese modelo se convierte en el paradigma para todo el pueblo de Dios. Mira una vez más el versículo 17. Pablo dice, padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Existe entonces una unión preciosa entre el creyente y Jesucristo. Y eso significa que el mismo modelo de sufrimiento actual, el mismo modelo de gloria futura que vemos en Jesús, siempre se reflejará en cierta medida en la vida de cada creyente, en la vida de cada cristiano. Y esa verdad es la que le permite a Pablo, en el verso 18, llegar a una conclusión importante. Fíjese en el verso 18, dice, porque considero que los padecimientos del tiempo presente no son dignos de comparar con la gloria que pronto nos ha de ser revelada. Fíjense, porque considero, dice Pablo. Aquí la palabra griega es logizomai. De esa palabra griega nosotros tenemos nuestras palabras lógica y lógicamente. O sea, ¿qué está haciendo aquí el apóstol Pablo? Nos está presentando una deducción, nos está presentando una conclusión. Y aquí tenemos entonces el gran principio doctrinal acerca de nuestra unión con Cristo en el sufrimiento y en la gloria. Por lo tanto, Pablo nos está mostrando cómo debemos pensar. Pablo nos está mostrando cómo tenemos que razonar con respecto a nuestros sufrimientos presentes, con respecto a nuestros dolores presentes. Pablo está diciendo, cuando el peso del sufrimiento presente nos agobia, cuando el dolor nos sobrepasa, cuando las cosas son realmente complicadas, Pablo está diciendo, asegúrense de pensar correctamente. Cuando eso suceda, cuando estén agobiados, cuando sientan una montaña sobre ustedes, asegúrense de pensar correctamente. Y Él nos está invitando, de hecho, a unirnos en su misma forma de pensar. Él dice, yo he considerado, yo he hecho los cálculos, he pesado mi sufrimiento en la balanza con la gloria que está por venir y sé realmente cuál pesa más. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Queridos, yo sé que el sufrimiento puede agobiarnos mucho aquí, mucho. Y nos hace sentir realmente mal. Pero por más opresivo y abrumador que pueda ser el sufrimiento hoy, el peso de la gloria venidera es mucho mayor. Pablo nos enseña que no debemos permitir que esta vida pese más que la que está por venir. Que importe más. Que sea más importante para nosotros aquí que la vida venidera. Esa es la clave. No permitas que tu dolor, no permitas que la pérdida aquí cuenten más, signifiquen más.
pesen más que la promesa de gloria eterna en la persona de Cristo Jesús. No lo permitas, dice Pablo. Porque tu unión con Cristo es más real, es más preciosa, es más importante, es más digna de tu tiempo, es más digna de tu atención, de tu meditación, de tu reflexión, que cualquier otro factor en tu vida o experiencia, incluyendo tus penas y tu sufrimiento. Porque considero, dice Pablo, que los padecimientos del tiempo presente no son dignos de comparar con la gloria que pronto nos ha de ser revelada. El sufrimiento y la gloria, juntamente con Cristo, cambia toda tu perspectiva. Toda. Porque si el Señor tuvo que atravesar los valles oscuros del sufrimiento y del dolor para luego entrar en la gloria, entonces tú puedes estar seguro que por oscuro que sea el valle por el que estás transitando, Él te sacará a la gloria que está por venir. De modo que tus sufrimientos presentes, tus sufrimientos actuales, no valen la pena en comparación con la gloria que te espera. Sufrimiento y gloria, juntamente con Cristo. Segunda cosa, sufrimiento y gloria juntamente con la creación. Prestemos atención ahora al versículo 19. Fíjense lo que dice allí. Pues la creación aguarda con ardiente anhelo la manifestación de los hijos de Dios. Notemos cómo Pablo describe aquí el estado o la condición del mundo actual, de la creación, del mundo en el que nosotros vivimos. Pablo en el verso 19, de hecho, habla de la creación como si fuera una persona, la personifica. Y nos dice que esta creación está aguardando, que aguarda con ardiente anhelo por el destino que vendrá. Ahora, esta palabra traducida en nuestras versiones como ardiente anhelo es una palabra bastante interesante, porque implica estar de puntillas. Mirando con atención, ¿verdad? A todos nos ha pasado eso alguna vez, que queremos ver algo que está lleno de gente, empezamos a mirar así, con atención, esforzándonos para mirar adelante, con expectación respecto a lo que está por allá. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Dice que la creación está haciendo eso. La creación ya no aguanta más, la creación no puede esperar más, está ansiosa por lo que está por venir. Ahora, en el verso 22, Pablo cambia la metáfora y habla de la creación como una madre que está experimentando dolores de parto, como una madre que está gimiendo. Dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una sufre dolores de parto hasta ahora. La pregunta es, ¿por qué la creación está de puntillas mirando hacia el futuro con tanta ansiedad? ¿Por qué la creación está gimiendo con dolores de parto? Bueno, miremos el versículo 20. Dice, porque la creación ha sido sujetada a la vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó. Prestemos atención a lo que Pablo está diciendo aquí. Dios ha sujetado a la creación a la vanidad. Y la palabra vanidad aquí significa ineficacia de aquello que no alcanza su objetivo. Es decir, el destino de la creación ha sido frustrado. La creación no está haciendo lo que se suponía que debía hacer. Y obviamente Pablo, ¿qué está hablando aquí? De la maldición de Dios sobre la creación. Si nosotros hacemos un poco de memoria en la historia bíblica, y recordamos Génesis capítulo 3, a causa del pecado de nuestros primeros padres, ¿qué hizo Dios? Maldijo la tierra para que produjera espinos y cardos y condenó a nuestros primeros padres a la vanidad y a todos nosotros a la vanidad. Es decir, a trabajar con el sudor de nuestra frente, ¿para qué? Para producir frutos de la tierra.
Y desde entonces pasan una serie de cosas que no nos gustan. Por ejemplo, nuestros cuerpos se enferman. La muerte es real. El sufrimiento es universal. Pero Dios hizo esto, dice Pablo, en esperanza, dice, de que aún la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción. Mira la expresión, esclavitud de la corrupción. ¿No es una buena descripción del mundo en el que nosotros vivimos? Eso es lo que vemos a diario en nuestro mundo. Crímenes violentos, corrupción política, explotación inhumana, drogas, mafias, separaciones matrimoniales, abandono de hijos, y la lista sigue, sigue y sigue. ¿Qué es todo eso? La esclavitud de la corrupción, dice Pablo. Esclavitud de la corrupción. Por lo tanto, no nos tiene que extrañar que la creación misma gima. Anhela el fin de todo eso. Desea ardientemente el fin de todo eso. Pero ojo, no es solo la creación la que gime. Fíjense en el verso 23. Y no solo la creación, sino que también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos, aguardando la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Nosotros también gemimos, dice Pablo. ¿Por qué? Porque es difícil vivir aquí. Es difícil vivir en este mundo. Estamos cansados. A veces decimos, ya es suficiente, no quiero más de esto. ¿Cuándo terminará? ¿Hasta cuándo, Señor? Decimos. Preguntamos estas cosas. Bueno, la creación y nosotros queremos liberación de la pesada carga que significa vivir en un mundo caído. Pero esa carga pesada no nos debe llevar a la desesperación, porque Pablo presenta algo más aquí. Nos habla de sufrimiento y gloria juntamente con Cristo, de sufrimiento y gloria juntamente con la creación, pero en tercer lugar nos habla de esperanza en medio del sufrimiento. Esperanza en medio del sufrimiento. Hay esperanza, hay esperanza. Mira nuevamente conmigo el verso 20. Porque la creación ha sido sujetada a la vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza. La esperanza nos lleva directo al corazón de Dios, al corazón de aquel que sometió a la creación a la maldición. Dios maldijo la creación con la esperanza de que la esclavitud de la corrupción que estamos experimentando, el gemido que todos nosotros expresamos, un día sería deshecho. El Señor maldijo a la creación con la seguridad de que su Hijo, el Señor Jesucristo, el descendiente de la mujer, aplastaría la cabeza de la serpiente y la muerte sería destruida en su gloriosa resurrección y la maldición sería finalmente eliminada. Esta esperanza, por increíble que parezca, es antropocéntrica. Es decir, está moldeada por nuestro destino. Déjenme explicar eso, para que les quede más claro. En el verso 18, el apóstol Pablo habló de la gloria que nos ha de ser revelada. Eso dice esta versión. Lamentablemente esa no es una muy buena traducción, porque el griego habla de una gloria que será revelada en nosotros. En nosotros. Entonces, en lugar de la revelación de la gloria venidera, el punto central de lo que Dios hará cuando deshaga la maldición se centra en ¿quiénes? En los creyentes en Cristo.
Por eso Pablo dice ahí en el verso 19 que la creación aguarda con ardiente anhelo. ¿Qué anhela la creación en el verso 19? Miren el texto, por favor. La manifestación de los hijos de Dios. Eso es lo que anhela la creación. No es simplemente la revelación de un destino futuro. No es eso lo que anhela la creación. Ella anhela la manifestación de los hijos de Dios. Y miren ahora el verso 21. ¿Cuál es la naturaleza de la libertad que se le otorga a la creación misma? Nos dice la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y este es el punto. Lo que dice Pablo. Seremos glorificados y luego Dios hará que toda la creación, todo este mundo se adapte, refleje y encaje con nuestro yo glorificado. La maldición que siguió a nuestro pecado, el pecado de nuestros primeros padres, resultó en alienación de nuestro mundo, de nuestro entorno, separación. Y por eso no encajamos en el mundo. No encajamos. Eso es lo que ha hecho el pecado. Nuestros cuerpos no funcionan bien. Hay discapacidades. Hay un montón de condiciones médicas que nos hacen frágiles. De modo que nuestro entorno, este mundo, es un riesgo para nuestra salud. La maldición resulta en separación. Nuestro mundo ya no se adapta a nosotros como debería. Pero un día Dios nos hará nuevos. Nuestros cuerpos serán redimidos. La adopción espiritual de la que hablamos la semana pasada se consumará en la adopción final, en la redención de nuestros cuerpos, como dice Pablo aquí. Ese es nuestro futuro. Esa es la gloria que nos aguarda. Y después de habernos glorificado, el Señor va a restaurar todas las cosas para que se adapten perfectamente a nosotros. Perfectamente. La creación será llevada a la gloriosa libertad de los hijos de Dios. La creación participará de nuestra libertad, de nuestra gloria, y no al revés. Nosotros participaremos de la gloria de Cristo. Y las montañas, los ríos, las nubes, los árboles, las rocas, las ciudades y todo lo que implique la nueva creación participará de nuestra gloria. De nuestra gloria. ¿Qué significa eso? Eso significa, por ejemplo, que tu hijo enfermo o con alguna capacidad especial, que ha sido redimido por la sangre de Cristo y que no encaja en el mundo en este momento. Ese hijo tuyo, dice el texto, tiene un destino glorioso en Jesucristo. Fíjense, un día toda enfermedad será imposible. Será imposible. Un día ya no van a haber alarmas de tsunami, de terremotos. Un día ya no habrán inundaciones, no habrán sequías. Un día no habrá policía, no habrá bomberos, no habrá ambulancias de la nueva creación. No habrá quimioterapia. No habrá marcapasos. No habrán huesos rotos. Un día seremos hechos como Jesús en la majestad de su resurrección y entonces todo lo demás será llevado a compartir esa majestad, a reflejar esa belleza. Porque fuimos salvos en esperanza, dice Pablo en el verso 24. Fuimos salvos en esperanza.
Ese es el objetivo y el diseño de la salvación que Jesús ha provisto para nosotros. Y Pablo quiere que nosotros pongamos nuestros ojos en ella, pongamos nuestro corazón en ella, pongamos nuestra mente en ella. Quiere que anhelemos la gloria y que dejemos que todas las demás cosas desaparezcan. ¿A qué me refiero? Pablo no quiere que dejemos que las noticias, que Facebook, que Twitter, etcétera, nos consuman con sus malas noticias. Pablo dice, recuerden, en esta esperanza fueron salvos. Este es su destino, la libertad gloriosa de los hijos de Dios, exaltados juntamente con Cristo. No olviden jamás eso, dice Pablo. Mira también el verso 25. Pero si esperamos lo que no vemos, con perseverancia lo aguardamos. Ciertamente lo que vemos ahora no nos llena de mucha esperanza. ¿No es verdad? Lo que uno ve en el mundo no te llena de mucha esperanza. ¿Qué dice Pablo? Entonces, esperen lo que no ven. Esperen lo que no ven. Ese es el consejo de Pablo. Y luego dice, empiecen a esperarlo con perseverancia, con paciencia, porque con toda seguridad está llegando. Esperar con perseverancia. ¿Qué significa eso? Significa que los cristianos somos realistas acerca del sufrimiento. Somos realistas acerca de las pruebas. Pero también significa que a nosotros los cristianos no nos sorprenden los desastres naturales. No nos sorprenden las pandemias. No nos sorprenden las recesiones económicas. No nos sorprende la agitación política. Todavía gemimos. Todavía esperamos ansiosamente aquel día en que toda enfermedad, en que todo dolor, en que todo sufrimiento desaparezca y la paz y la plenitud reinen por siempre. Esperamos. Y cuando esa esperanza se apodera de tu corazón, esperas, sirves a Dios y le adoras. Por lo tanto, ora sin cesar. Predica, habla de Cristo sin cesar. Persevera, anhelando ese gran día con una nueva paciencia. Porque tenemos una esperanza que no puede ser anulada por nada. Por nada. Sufrimiento y gloria entonces, juntamente con Cristo y con la creación. Aprende a ver la gloria venidera para que puedas perseverar y que el Señor nos ayude a fijar nuestros ojos en la gloria prometida y a esperar con paciencia en medio del sufrimiento aquí. Oremos.